Hola, soy Yerit Sabrina Ortiz Martínez, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad UNIRENT. El día de hoy vamos a hablar de Derecho Tributario. ¿Qué es Derecho Tributario? Es la rama del derecho administrativo que se ocupa de estudiar las leyes a partir de las cuales el gobierno local manifiesta su fuerza tributaria. En Derecho Tributario tenemos algunos principios de tributación, como son la legalidad, la igualdad, la proporcionalidad, la generosidad, la progresividad, la irretroactividad, la economía, la justicia, la certeza, la comodidad, la representación, la practicabilidad, el debido proceso y la buena fe. En derecho tributario tenemos la clasificación de los impuestos, que son los impuestos, que es aquel que tiene como objetivo principal atender las obligaciones públicas de la inversión. Las contribuciones, que es la clase de tributo que se origina a partir de la obtención de beneficios particulares de obras destinadas para el bienestar general. Y las tasas, que son esos aportes que se pagan al Estado como remuneración por los servicios prestados. Los actos administrativos. Los actos administrativos en derecho tributario se clasifican de la siguiente forma. En las directas está la ley, están los decretos, están las leyes, están los reglamentos, están los tratados y está la Constitución. En las indirectas está la doctrina, la jurisprudencia, el uso y la costumbre. También tenemos en derecho tributario las fuentes de derecho tributario, que son la liquidación privada, la liquidación oficial o de aforo. A continuación vamos a hablar sobre las fuentes del derecho tributario. Entonces, las fuentes del derecho tributario se dividen en fuentes directas o fuentes indirectas. Las fuentes directas son la ley, como puede ser la ley contra el maltrato animal, la ley 1562 del 2012, que trata del sistema de riesgos laborales, o una ley de educación. En decretos tenemos el decreto 1076 del 2015, que es sobre el sector ambiente y desarrollo. En reglamentos podemos tener un reglamento administrativo de una empresa o universidad. También tenemos los tratados, que puede ser como el Tratado de Libre Comercio en Colombia y Estados Unidos. Y tenemos la Constitución, que en este caso en Colombia rige la Constitución de 1991. Por otro lado tenemos las fuentes indirectas, que tenemos la jurisprudencia, que puede ser algún fallo emitido por el juez, como una separación, un divorcio o alguna sentencia. También tenemos la doctrina, que puede emitir una opinión que sirve de guía para ejercer el derecho. Tenemos el uso y costumbre, por ejemplo, cuando se paga la liquidación o una prima, que por lo general se acostumbra a pagar después de las fechas establecidas por la ley. Estas fuentes también se pueden llamar fuentes formales o fuentes materiales. A continuación vamos a hablar sobre el derecho de integración. Este derecho es un derecho supranacional, cuyo objeto tiene como regulación de relaciones jurídicas entre países soberanos. Han establecido algunos acuerdos entre ellos a través de tratados internacionales en materia de economía, de política, social, cultural, y todo esto está dentro de una economía de mercado libre. Entonces, algunos convenios o tratados pueden ser la Unión Europea, el Mercosur, el Benelux, el UEBL, el Comecon, la NAFTA, el Pacto Andino, el ALADI y la MCCA. Esto para hablar sobre la doble tributación. ¿Qué es la doble tributación? También se puede producir cuando una persona es considerada residente en dos estados o dos países y en consecuencia es gravada por estos sobre la totalidad de las rentas sin importar su fuente. También puede ocurrir que los dos estados simultáneamente se atribuyan fuente de una renta en las que ambos ejercen el derecho de gravar. Los principales modelos para evitar la doble imposición son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la ODE, y el de la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU. Paralelo a estos modelos universales, también podemos tener la Comunidad Andina, que cuenta con su propio modelo. A partir de lo visto en derecho tributario, a mí me correspondió el país de Perú. Entonces vamos a hablar sobre su tributación. En Perú existen algunos impuestos principales, que son el impuesto general a las ventas, el IGB, el impuesto de la renta, el IR,
Estos impuestos son recaudados por el gobierno central a través de una Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que se llama la SUNAT. También existen otros tributos recaudados por gobiernos municipales. Por ahora vamos a ver impuesto general a las ventas. Entonces, este impuesto se grava un valor agregado a cada transacción realizada en las distintas etapas del ciclo económico. La tasa general del impuesto es del 16%, a la cual se le agrega el 2%, que corresponde al impuesto de promoción municipal y que se aplica simultáneamente en todas las operaciones gravadas en este impuesto. Seguimos con el impuesto selectivo al consumo. Este impuesto selectivo al consumo grava la venta en el país a nivel de producción o importación a bienes tales como combustibles, como vehículos, cervezas, cigarrillos, bebidas alcohólicas, agua gaseosa y minerales. También pueden ser otros como artículos de lujo, como combustibles, juegos de azar, apuestas, y las tasas de este impuesto se efectúan entre el 0% hasta el 50%, según el tipo de servicio o bien grabado. Continuamos con el impuesto a las transacciones financieras, el ITF, que este impuesto fue creado de carácter temporal para gravar las operaciones en moneda nacional o extranjera, ya sean por débito o por crédito. También podemos decir que este impuesto aplica actualmente una tasa del 0.05% y que es deducible en efectos del impuesto de la renta. También tenemos el régimen único simplificado, que es el RUS, que este es el pago que se le hacen a las personas que tienen como pequeños negocios, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. El monto fijo mensual sustituye al IGB, al IR y al impuesto de promoción municipal. También tenemos los derechos arancelarios, que son los derechos que gravan la importación al país sobre las mercancías extranjeras y se calculan sobre el valor del CIF de la importación, aplicados por los gobiernos locales, como es el impuesto predial, que este impuesto tiene como recaudación, administración y fiscalización correspondiente al municipio distrital, donde se ubica pues cada predio. Entre sus aspectos fundamentales se determinan pues las tarifas aplicadas a la base imponible, que son de naturaleza progresiva, acumulativa, y se calculan con una base sobre el valor de todos los inmuebles que posee una persona. También existen otros impuestos de carácter local, como lo son el impuesto de alcabalá o el impuesto al patrimonio vehicular. Podemos decir que la recaudación tributaria como porcentaje del PIB en Perú aumentó 0.2 puntos porcentuales del 16,5% en el 2018 al 16.6% en el 2019. Ahora vamos a hablar sobre el impuesto de renta empresarial, que es el IR de naturaleza. El IR es un impuesto directo que se grava pues, en las rentas de fuente mundial obtenidas a las empresas residentes en el Perú. Las rentas de fuentes peruanas son generadas por sucursales, por agencias, por establecimientos permanentes de empresas unipersonales o de sociedades o de entidades de cualquier naturaleza residentes constituidas en el exterior. Y las rentas de fuente peruana percibidas por una persona jurídica residentes también en el exterior. La residencia nos habla sobre los residentes fiscales en Perú. Entonces, entre otros, pues también podemos hablar sobre las sociedades, sobre las demás personas jurídicas contribuyentes en el Perú y sobre las sucursales, agencias o establecimientos permanentes. En el impuesto de renta nos dice la ley que se clasifican en 5 categorías. Entonces, la primera categoría son las que son producidas por el arrendamiento, por el subarrendamiento y cesión de muebles o inmuebles. La segunda categoría son las producidas por la renta de capital, como lo son intereses de préstamos, regalías, dividendos y ganancias de capital. La tercera categoría nos habla que son las rentas del comercio, industria y servicios provenientes de alguna actividad empresarial y otras expresadas considerablemente en la ley del impuesto de renta. En la cuarta categoría nos dice que son las rentas de trabajo independiente y en la quinta nos dice que son las rentas de trabajo dependiente. Y esto sería todo sobre la tributación en el Perú. Muchas gracias.